Inés Capdevila, secretaria de Redacción de La Nación, analista internacional. Inés, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Inés. Siempre vemos y leemos tus análisis internacionales y la primera cosa que siempre pensábamos, la primera persona que pensábamos precisamente para hablar sobre el G20 era en vos, pero particularmente ayer con todo lo que pasó con River Boca, lo primero que decían es, ¿y la seguridad del G20 vamos a tener? ¿Vamos a poder organizar el G20? A vos te habrá Es una pasado, que gran te habrá pregunta. inundado eso también, ¿no? Creo que ayer, mientras todos mirábamos lo que sucedía en los alrededores del Monumental, absolutamente todos, y todos incluye a los ya varios contingentes de seguridad de otros países que están en la Argentina, nos preguntábamos si algo de eso podría ocurrir a partir del jueves en la ciudad de Buenos Aires con la llegada del G20. Y la verdad, sonó tan improvisado lo de ayer, se vieron tantas fallas de seguridad, Daniel, que uno se pregunta si no va a ser fácil para cualquiera que quiera hacer algo similar hacerlo. Va a ser muy diferente la cuestión del bloqueo de gente, entonces eso ya te elimina un factor de riesgo dentro de todo. Pero hay que ver también si las fuerzas de seguridad argentinas están preparadas para eso, porque acá estuvimos ante una falta de organización que fue permitir que los hinchas de River estuvieran tan cerca del ómnibus que transportaba al plantel de Boca, por un lado, pero también por el otro lado había 3 anillos de seguridad y ninguno logró evitar que 2 desacatados con piedras y botellas rompieran los vidrios e hirieran al chofer y a los jugadores de Boca. Entonces, ahí convergen 2 cosas. Uno de los factores de riesgo, que es la gente, la multitud, va a estar ausente. El otro es ver la pericia de las fuerzas de seguridad argentinas. Sí, en realidad yo creo que el mayor factor de riesgo es la ineptitud. Bueno, es precisamente eso habrá que ver. Ojo que acá también va a haber muchísimo respaldo de fuerzas de seguridad e inteligencia extranjeras. Es muy Claro. probable y es algo en lo que se está trabajando desde hace más de un año. Entonces, yo creo que acá va a haber un mayor nivel de previsibilidad, un mayor nivel de organización, pero obviamente que la pericia es lo que uno deja, la falta de pericia, lo que quedó en evidencia ayer, que eso también puede estar presente jueves, viernes, sábado o domingo. Ahora, Inés, ¿cuánto decide en la realidad el argentino? Viste que el argentino se cree el ombligo del mundo. ¿Cuánto decide o cuánto incide este G20? En la realidad del argentino es una buena pregunta. Te diría que incide mucho más de lo que nos damos cuenta, Daniel. El G20 uno por lo general se para frente a las reuniones, estas megas reuniones de líderes que básicamente lo que hacen es discutir y pelearse, se para con muchísimo escepticismo y dice no sirve para nada, padecen de cumbrismo, que es como se llama esta afición de los jefes de Estado y de gobierno por juntarse. Ahora, hay 2 o 3 temas que tienen que decidir y que probablemente lo hagan o no, y si no lo hacen también va a afectar nuestras vidas, que tienen la capacidad de afectar tu vida y la mía el año que viene mucho, sobre todo por el impacto económico y el impacto, Daniel, en la naturaleza, que es probablemente el más estructural de todos. Y son cambio climático y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ya se está notando en todos lados. Cuando decís eso, lo primero que pienso y miro es en Brasil. Digo, ¿por qué? Por la influencia que está teniendo en Brasil, la presencia, la llegada de Bolsonaro, especialmente a partir de lo que uno puede llegar a pensar en China, en Estados Unidos, y el vínculo comercial de Brasil y la mirada de Brasil a partir de lo que dijo esta semana la ministra de Agricultura, que hay que replantearse el Mercosur. Sí. Exactamente, sí, bueno, recordemos un poco que la ministra de Agricultura, la futura ministra de Agricultura de Jair Bolsonaro dijo que tuvo varias definiciones. La primera es que así como está el Mercosur no funciona, que hay que revisarlo profundamente. Y la otra que, con lo que ya viene anticipando el propio Jair Bolsonaro y su futuro ministro de Economía, que es Paulo Guedes, que van a salir a buscar mercados por fuera del Mercosur. Y básicamente hablan de Asia y fundamentalmente de China.
Mira, suena como muy probable que lo hagan, de la misma forma que están siguiendo un poco el manual de Donald Trump, que cuando llegó se empezó a salir de los pactos preestablecidos, pactos comerciales preestablecidos de los que era parte de Estados Unidos. Eso, en cierta forma, que las potencias de los bloques, como Estados Unidos en el NAFTA, Brasil en el Mercosur, replanteen las reglas, básicamente habla también de una necesidad de que los bloques se vayan modernizando. Pero ojo, que después se topan con la realidad de estas potencias. Porque es lo que le sucede a Estados Unidos, que ve que con esta retórica anticomercio global, Donald Trump, su economía en ciertos sectores cada vez empieza a sufrir. Y le puede suceder lo mismo a Brasil, porque Brasil tampoco está en capacidad de producir tanto como para salir a buscar tantos mercados tantos mercados nuevos, porque tiene un enorme problema de infraestructura Brasil. Entonces, muy probablemente, hasta que pueda alcanzar la demanda que le van a pedir los nuevos mercados que va a salir a buscar, va a pasar un tiempo. Entonces, yo no veo que el apartamiento de Mercosur, de Brasil de Mercosur, sea inmediato. Ahora, ¿cómo? A ver, es cierto, ahí puede haber tipo de justificación o no veo por lo menos una suerte de preocupación que Brasil, Bolsonaro diga, el primer lugar que voy a visitar es Chile y no tengo pensado en forma directa mirar Argentina. Yo lo miro desde el punto de vista económico, digo, hey, Argentina es el principal socio, mejor dicho, Brasil para la Argentina es el principal socio comercial. Yo me estaría preocupando si fuera dirigente argentino y diría, Brasil, primero, yo quiero estar primero, lo primero que quiero decirlo, porque es el que más compra, el que más me compra y quien más me vende. Sí, seguramente, pero ahí es donde yo tengo mis dudas de que la retórica de Bolsonaro vaya a estar plasmada en la realidad a partir del 1 de enero, que es cuando asume. Por varias razones. Lo de Chile, ellos mismos los desmintieron después. Y así como nosotros, los argentinos, la dirigencia argentina está claramente inquieta, porque es una inquietud que sentís no solo entre los funcionarios del gobierno, que no saben bien cómo atajar el fenómeno Bolsonaro y lo que implica en la relación con Argentina, sino también en los sectores industriales. Y bien, yo creo que ahí va a haber una especie de frenazo a la retórica cuando el candidato Bolsonaro se transforme en presidente Bolsonaro, y yo no lo veo con tanta capacidad de apartarse de Argentina. Claro, vos decís que el pragmatismo o los hechos en realidad son los que le van a derivar, le van a empujar sí o sí a acomodarse hacia la Argentina. Por supuesto. Los sectores brasileños que comercian con la Argentina y que necesitan a la Argentina son importantísimos. Y ¿sabes qué? Votaron por Bolsonaro. O sea que son un grupo de votantes muy importante para Bolsonaro. Yo no veo tan factible entonces que esta retórica de apartarse de la Argentina, que además no se entiende tanto porque Chile no es un gran mercado para Brasil, más lo que le atrae es el modelo. Claro. Que también es un modelo muy impracticable en Brasil, el modelo chileno. Yo no creo que la realidad le permita cortar de cuajo con la Argentina, para nada, y tampoco con el Mercosur. Volviendo al tema del G20, hablaste sobre el tema ambiente. Nosotros acá en Corrientes tenemos una mirada particular porque tenemos los esteros de Liberá, singular para nosotros, determinante a partir de una política de Estado los últimos años. ¿Qué puede llegar a traer esta definición del G20 en cuestión de ambiente? Mira, es un tema súper complejo. Básicamente, lo primero que tienen que hacer con el medio ambiente es... En la lucha del mundo contra el calentamiento global, que básicamente está generado por el exceso de emisiones de gases tóxicos, hay un factor central, un vector central, que es el Acuerdo de París, un acuerdo por el cual todos los países se comprometen a hacer que la temperatura del mundo no suba más allá de 1,5 grados desde la revolución industrial hasta ahora, para 2030 aproximadamente. Y ya subió 1,1, o sea que no tenemos mucho margen, y cada mes son más las alarmas. Pero ¿qué sucede con el con el Acuerdo de París? Si no lo ratifican los países que comprenden o emiten el 55% de las emisiones, entonces no entra, no se plasma, no es ratificado por el mundo.
Ujú. Ese 55% ya con 3 países lo cubrís, que son Rusia, que no lo firmó, Ujú. Estados Unidos, que a partir de 2020 sale del Acuerdo de París, porque Donald Trump así lo dispuso, y China, que sí, y que es el país que está llevando adelante probablemente la batalla más efectiva contra el calentamiento global. ¿Qué significa para nosotros? La Argentina tiene un plan en marcha que es bastante riguroso, pero esos planes que ya están en marcha, condicionados por el Acuerdo de París, cada vez resultan más insuficientes, Daniel, Ujú. porque cada vez es más urgente el impacto que tiene en la naturaleza el cambio climático. Por ejemplo, Claro. la sequía argentina de este año fue la peor en 44 años. No las sequías en la Argentina existieron siempre, Sí. pero nunca fueron ni tan intensas ni tan frecuentes. Acordémonos que ya tuvimos una super sequía hace 2 años. Entonces, estamos ante 2 grandes sequías casi inmediatas. Ujú. Después tenemos zonas que antes eran tremendamente productivas, por ejemplo, en la Pampa húmeda, que hoy están completamente inundadas. Ujú. Entonces, si te da vuelta todo el patrón de producción, por ejemplo, ustedes a Corrientes, está Ujú. bien, tienen los estilos de Libera que, digamos, que el mundo, y básicamente el Acuerdo de París lo que hace es decirnos a todos, necesitamos más lugares como el estilo de Libera, porque son Ujú. la reserva de oxígeno del mundo Ujú. y de aire limpio. Pero a la vez necesitamos hacer un montón de otras cosas para evitar que este cambio climático no es que nos afecte mañana, Daniel, ya nos está afectando, pero mañana puede ser mucho peor. Hay un estudio que salió esta semana que habla de la probabilidad de que los países sean testigos de 5 casos o 5 fenómenos de clima extremo a la vez. Y estamos hablando, por ejemplo, a la vez de una mega sequía y una mega inundación, una al lado de la otra. Fíjate la economía argentina, que depende tanto del agro, ¿cómo Sí. quedaría? Sí, es que en todo lo que estabas hablando, ¿sabes en qué pensaba, Inés? Perdóname que me extienda un poco en la entrevista, pero estaba pensando en el tema de la soja, digo, porque el impacto que Ujú. tiene en la tierra en particular, lo que significa la soja, y cómo se expande y la necesidad imperiosa de dinero en forma inmediata de la Argentina, que apostó todo exclusivamente a lo que pueda llegar a producir de la tierra y venderlo el año que Exacto. viene. Ujú, Es sí, una... y el daño que le hace a la tierra, sí, eso es una buena pregunta. El proceso de la producción agrícola, sobre todo la producción ganadera, tienen un altísimo impacto sobre, sobre el medio ambiente porque son productores de gases tóxicos. Al hablar de gases tóxicos Mm, se habla fundamentalmente de dióxido de carbono y metano, mm, que es el que producen las vacas. Ahora, eh, no es la que mayor, no es la actividad productiva que mayor emisiones tiene. Y la soja y la producción agrícola argentina, aunque no lo creas, es bastante, se ha profesionalizado bastante en el sentido que tiene estándares de producción bastante limpios, mm, a ujú, pesar del impacto sobre la tierra misma. Entonces, el proceso de producción tiene un estándar. Lo que en la Argentina tiene que sí plantearse, como vos decís, es, ¿podemos seguir dependiendo de la soja y que el costo sea la vida de nuestra tierra? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que la Argentina todavía no se hizo, pero es un poco también lo que te hablaba recién. El Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático ujú, tiene muchas etapas y necesitas ir siguiéndolas sin demora, porque mm, el calentamiento global siempre va muy por delante de la humanidad. ujú. Entonces el daño siempre es mayor de lo que podés arreglar. Ujú. Y por último, tiene que ver especialmente lo que tiene con todo esto, los mandatarios que vienen al G20, a la República Ujú. Argentina. Obviamente, como te decía al inicio, el ego argentino hace pensar que nosotros vamos a estar recibiendo en nuestra casa a Donald Trump y que Donald Trump va a venir a visitarnos porque somos muy importantes. Pero ¿quién considerás vos que nosotros tenemos que mirarle con mayor atención de los líderes mundiales que están acá? Donald Trump por lo que hizo especialmente con abrirnos la llave del Fondo Monetario Internacional para que nos den la torta de dinero que nos dieron, China por su expansión y por lo que lo que va significando con sus inversiones en el continente, Alemania como órgano rector de Europa, ¿qué líder mundial vos decís? A este habría que mirarle con otros ojos, especialmente pensando en la Sí. Argentina y pensando cosmopolitamente, digo, pensando en una faz global. No, es una buena pregunta. Te digo, Daniel, estamos
tan necesitados del mundo en la Argentina, porque estamos tan mal hacia adentro que Macri no se puede dar el gusto de despreciar a ninguno de los líderes ni a ninguno de los países, y por eso se va a tratar de tener encuentros bilaterales, algunos más cortos que otros, con todos. Obviamente que hay dos personajes a mirar, son Donald Trump, pero de Donald Trump lo que Macri pretende, que es fundamentalmente el biodiesel y ciertos otros, que levante ciertos otros aranceles, es muy difícil que lo consigan. Entonces, eso también te pone un poco en perspectiva la visita de Donald Trump. Sí, tiene todos los oropeles del presidente norteamericano, pero también de un presidente norteamericano como él. Ahora, al que verdaderamente tiene que apuntar es a Xi Jinping, está clarísimo eso. Y es al presidente al que van a apuntar todos los otros presidentes. ¿Es el único, decís vos, es el que tiene el aporte necesario para decir yo te voy a invertir acá en tu país? Bueno, China ya está invirtiendo. Lo que pasa es que también China está un poco cansado de el cambio de reglas, el cambio de juego constante de la Argentina. Que, ojo, también a ellos, a todos los países extranjeros, gobiernos e inversores les molesta. Entonces China, sus inversiones no es que las detuvo y dijo no invertimos más, pero las frizó. Entonces, un poco lo que tiene que ofrecer Macri y Xi Jinping, ya firmaron algunos acuerdos funcionarios y eso, pero le tiene que ofrecer certidumbre, que es lo que vienen a buscar casi todos los presidentes a la Argentina. Difícil de prometerlo. O, a ver, prometer, el argentino te promete el cielo. Te promete el cielo, las estrellas y un poco más. Pero sabes que, Daniel, ya todo el mundo nos conoce. Eso te estaba por decir. Difícil de creer, y más en un año electoral como es el que estamos entrando. Pero exactamente. Inés, te mando un beso grande. Gracias por tu amabilidad en esta mañana. Gracias a vos, Daniel. Por favor, Inés Capdevila, una excelente periodista, secretaria de redacción del Diario de la Nación, analista internacional.